Amén. Pues la paz del Señor Jesucristo siga con todos nosotros. Le damos las gracias al Señor y la bienvenida a todos los santos a este compartir que tenemos. Como ya les informé lo sucedido con el hermano que le tocaba este turno. Aparte de eso, también yendo camino al cementerio para llevar un material para tapar el lugar donde fue puesto su madre. Tuvo un accidente, una motora le dio al carro, le rompió el mofle y los que estaban en el motor creo que se golpearon. O sea que le vinieron muchas cosas a la vez. Y por eso es que tenemos que seguir orando, ¿verdad? Porque uno sale de la casa y no sabe qué va a suceder en el camino. Así que vamos a concentrarnos en lo que vamos a compartir. En esta tarde vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a compartir un poquito sobre el día de Pentecostés. El día de Pentecostés y qué quiere decir. El día de Pentecostés es una fiesta celebrada en Israel, dada de Dios, y es una fiesta de júbilo, y se reunía todo Israel en cierto lugar en Jerusalén para celebrar este evento, este momento. Y no queremos quedarnos nosotros en la historia, sino que queremos entrar a conocer y a entender el significado de este evento para vernos nosotros, para pedirle a Dios que nos ayude a vernos hoy nosotros en ese evento. Vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, Dios de las infinitas misericordias, Dios de nuestra salvación, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro. Gracias que nos has reunido en este día delante de las Escrituras y gracias por todas las cosas que nos dejaste oír a este momento en la reunión. Gracias por todo el compartir que hemos venido teniendo. Señor, tú sabes, Señor, que cuando un miembro del cuerpo se hiere, se duele, todos nos dolemos con él. Cuando un miembro llora, todos lloramos con él. Cuando un miembro sufre, todos sufrimos con él. Nuestro espíritu en este momento está ligado al espíritu del hermano en su dolor, en su momento difícil, y esperamos que él sienta la consolación tuya y el compartir y la consolación que está hacia él en nuestro espíritu. Que él sepa que estamos con él, brazo a brazo. Bendice esa familia, consuélale, pon las palabras necesarias en los hermanos y en tus siervos para consolar a aquellos que todavía no te han conocido en esa familia. Gracias por todo lo que ha sucedido. Padre, mira estas escrituras, como decía el hermano Gabriel, que nosotros estamos recibiendo destellos de luz. Rogamos que tú hagas resplandecer la luz de tu rostro hacia este pueblo, que nos dejes ver algo en estas escrituras en este día. Ayúdanos, Señor, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer y nada queremos hacer tampoco. No nos dejes traspasar los límites y no nos dejes entrar en lo ajeno. Que seas tú el que nos pongas por camino tus pasos para que nuestros pies no tropiecen, Señor, en piedra. Gracias, Señor, en tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, como le expliqué, el día de Pentecostés es un día de júbilo, de fiesta. Y dice así la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2. Quiero que estemos bien atentos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Oyeron eso? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó
toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y primeramente había algo entre los hermanos que estaban allí en Pentecostés. Algo que les benefició a ellos como creyentes, como siervos del Señor y esperadores de la promesa, algo que los asistió y le dio a ellos el poder recibir esa manifestación, fue que ellos estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos esperando esa promesa que se hizo presente ahí. Y como dice el capítulo 2 el verso 2, donde dice, y de repente vino del cielo. Ahí es que está el problema. El problema está de dónde fue que vino esa manifestación. Y esa manifestación vino y viene desde el mismo lugar en todos los tiempos. Y vendrá. Porque no hay nada nuevo ni hay nada diferente. Lo que Dios nos quiere ayudar a nosotros es a ver de dónde fue que vino esa manifestación. Si dice aquí, y de repente vino del cielo. Eso es lo que nos debe interesar a nosotros. ¿De qué cielo está hablando las Escrituras? Aleluya. Yo sé que muchos aquí hemos venido, cada vez que leemos esas Escrituras, como que pensamos. A muchos se les va los ojos para arriba, para el espacio. Pero no queremos que se nos vayan los ojos para arriba, para el espacio, sino para adentro. Como decía el hermano Gabriel, para adentro de las Escrituras, a ver si encontramos ese cielo. Alabado sea Jesús. Amén. Gloria al Señor nuestro Jesucristo. Dice, los apóstoles, junto con todos, estaban sentados. Vamos a mirar unas escrituras antes de seguir adelante. Yo puse una pregunta aquí, quiero que ustedes la apunten para que se la pregunten más luego ustedes, para que los ayude a buscar esta situación, para buscar ¿verdad? Lo que estamos tratando en este momento. La pregunta es como un guía, ¿verdad? Porque cuando usted le ponen ¿cómo se llama? Un sign, un signo de tránsito, ¿verdad? Le indica por dónde debe ir, por dónde no debe ir, qué debe hacer en la carretera y qué no debe hacer. Entonces Dios nos va a poner esta pregunta para que la pongamos aquí, la leamos y nos preguntemos esta pregunta y nos ayude cuando se terminen estos 60 minutos que vamos a compartir aquí, que son 60 minutos, no van apenas ni para abrir las Escrituras. Dice así, ¿qué sucedió en Pentecostés? ¿Qué sucedió? ¿Y desde dónde? ¿Qué sucedió en Pentecostés? ¿Y desde dónde? ¿Y por qué? Son tres preguntas, una pregunta en tres partes. ¿Qué sucedió en Pentecostés? ¿Y desde dónde? ¿Y por qué? Se hicieron la pregunta, la escribieron. Ahora, esto, cuando dice que vino del cielo, lo primero que Dios tuvo que hacer para que estas escrituras, es que a veces, hermano, los eventos que están escritos aquí en este libro, para que se cumplan en el pueblo, Dios tiene que primero crear su creación. En la creación de Dios tiene que estar en el pueblo, tiene que estar en los creyentes. En cada creyente
Dios tiene que formar su creación. Nosotros tenemos que estar claros de lo que estamos siguiendo en esta forma de enseñanza para que no tropecemos en piedra. ¿Qué y de dónde vino? Del cielo. Ahora vamos a mirar porque Dios tuvo que primero formar cielo. Dios tuvo que primero formar cielos. Aleluya. Dice aquí, y quiero que pongan atención a lo que voy a leer. Esto lo voy a leer. Abren los 6 cuadritos. Imagino. Aleluya. Un minutito, hermano. Sí, y extiende. Dice, en el tiempo, escuchen bien esto, hermano, que esto es bien importante. Alabado sea Jesús. En el tiempo de la aparición de Jesús en Israel, Él, o sea, Jesús llama a sus discípulos. Ellos fueron separados para ser instruidos en su enseñanza. Lo vamos a mirar rápido en Mateo 4. Rapidito en Mateo 4 pueden, aleluya, buscar Mateo 4 para que lo leamos todos juntos y podamos ir viendo qué fue lo que hizo el Señor. Dice, vuelvo y leo, en el tiempo de la aparición de Jesús en Israel, Él, Jesús, llama a sus discípulos. Ellos fueron separados para ser instruidos en su enseñanza. Mateo 4, 18 al 22. Y dice así, Mateo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Aleluya. Pero el asunto es, lo que queremos es, hermano, lo que queremos es, aleluya, es ver dónde era que estaba Jesús cuando hizo este llamado. Porque cuando se manifiesta, cuando aparece el primer médico, vamos ahora a poner un ejemplo de las facultades. El primer médico en donde aparece la medicina, ese primer médico empezó a trabajar con lo que él descubrió, que era para beneficio de la humanidad. Ahora, el médico, la ciencia de la medicina, lo que va a servir para la humanidad es para sanar, para librar de aflicciones al que estaba afligido con diferentes enfermedades físicas y naturales. Pero es la medicina la que apareció en ese primer médico. La ciencia de la medicina, la facultad de la medicina, fue la que se envasó, fue envasada en ese médico y fue la que en verdad hizo todos los milagros y las operaciones de sanidades por medio de las manos de aquel médico. Ahora, ¿a dónde llega Jesús por primera vez en su aparición? En Israel. Juan lo describe en el capítulo 1 de Juan, en su capítulo 1, verso 1 en adelante. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Juan está dando testimonio, no era él la luz, pero él fue llamado para que diese testimonio de la luz. Usted ve que la medicina tiene que estar en algún lugar. Ahí es donde primero aparece la ciencia, la sabiduría,
la luz de Dios para libertar a Israel, para sanar a Israel, para encaminar a Israel hacia Dios, hacia Él. Entonces, para que no veamos que era una persona la que iba caminando haciendo este llamado, porque ahora mismo Jesús está donde, haciendo un llamado por medio de esta predicación. Jesús está en algún lugar haciendo un llamado y predicando y enseñando la palabra de Él. Jesús está en mí. ¿Qué es Jesús en mí? Es la sabiduría de Dios, es la luz de Dios, es la ciencia de Dios, es la facultad de Dios, es el testimonio de Cristo que se ha formado en el hermano para llevar la bendición de Dios a los hermanos y al pueblo, y no solo en mí, sino en todos los que Dios ha separado de la misma manera que separó a aquellos. Es de la misma manera que nos separó a nosotros, hermano, créalo. A mí me sacó, a mí me apareció Jesús y me dijo, sígueme. Y yo dejé a mi padre, yo dejé la barca donde estaba remendando, que era la Iglesia de Defensores de la Fe. De allí salí yo, porque me llamó Dios y me sacó de allí. Y hasta el día de hoy me ha ido encaminando en su luz y en su justicia. Vamos a mirar otra escritura rápido. Esta fue la razón por lo que sucedió y lo que sucede hoy. ¿Por qué Jesús fue a buscar y salió a llamar y a preparar un pueblo? Porque el trabajo de Dios por medio de la profecía, hermano. El trabajo de Dios, recuérdense que el plan y el propósito y el programa y la obra es de Dios. Esta es la creación de Dios, su pueblo. Todo es de Dios, por Él y para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Vamos a mirar unas escrituras, rapidito, un verso. Rapidito en el Ezequiel 34:11. Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel. Vamos a mirar un verso ahí, Ezequiel 34:11 de ese libro. Aleluya. Y dice de esta manera esas escrituras. Escuché bien esto, hermano. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Por eso es que estaba el hermano Fernando diciendo que le da gracias a Dios que le ha dado a entender que Dios es uno. Que el mismo que habló y que se le apareció a Moisés es el mismo que se nos está apareciendo a nosotros, pero ahora para salvar y darle participación al pueblo gentil en su gracia, en su obra, Él tomó un cuerpo de carne. Pero cuando dice cuerpo, no fue que tomó un cuerpo como este que ustedes están viendo aquí, sino la enseñanza que toma Él para que nosotros por medio de esa enseñanza pudiéramos ser salvos. Ese es el cuerpo de carne, el sentido de carne que toma la palabra. Porque la palabra al llegar a nosotros por primera vez, el sentido que se le aplica no es que nosotros queramos, sino que es algo que nadie se escapa de ahí. El sentido primero que se aplica a lo que se lee en este libro es carnal, es terrenal, es animal y es diabólico. Así es que, ¿qué quiso hacer? ¿Por qué viene la palabra separar a estos hombres? Ellos estaban en un trabajo, eran pescadores, ellos eran creyentes, y estaban trabajando porque estaban echando las redes. Ellos estaban echando las redes, ellos estaban pescando, ellos estaban remendando las redes, tenían una enseñanza. Porque estaban en el testimonio de la ley de Moisés, y en ese testimonio estaban trabajando todos. Pero Jesús, que vino a buscar sus ovejas, como dice Dios, Jehová Dios, yo mismo iré y buscaré mis ovejas. Es Dios mismo. El asunto es con Dios, hermano, pero Dios tiene un medio para trabajar con su pueblo. ¿Sabe cuál es el medio? El medio es su palabra, su verbo Jesucristo. Es por Jesucristo que Dios trabaja entre nosotros.
Dele gracias a Dios que Dios nos ha dado a su Hijo, que es su palabra, su simiente. Sigue diciendo, es Dios el que prepara a los de Él para el encuentro con su Verbo Jesús. Es Dios el que prepara a los de Él para su encuentro con su Verbo Jesús. ¿Oyeron eso? Si Dios no prepara al creyente para encontrarse con Jesús, nadie puede venir a Jesús. Él dijo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trajere. No se ve que fue Dios el que nos fue a buscar y nos trajo a las Escrituras, a la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Que no se ve que fuera, eso no lo vemos nosotros porque no hemos podido entender a Dios todavía. Pero fue Dios el que nos trajo a Jesús. Lo que pasa es que cuando conozcamos al Padre nos vamos a dar cuenta por qué fue que fue Dios el que nos trajo. Por eso es que por eso me gozo, porque estamos aprendiendo. Y el Señor nos va a traer a Él. Como le dijo David, tráenos a ti, Señor, para que te adoremos. Es Dios el que prepara lo suyo a los de Él para el encuentro con su Verbo Jesús. Juan 6:45, vamos a leerlo rapidito ahí, Juan 6:45, y vamos a gozarlo, hermano, vamos a disfrutar del Señor en este día. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos deje disfrutar y saborear lo que vamos a compartir en este día. 6:45, el capítulo 6 dice, esto es profético, hermano. Las Escrituras tienen toda la razón, ¿verdad que sí? Nosotros no, nos libre Dios, pero en cuanto a las cosas de Dios, las Escrituras tienen toda la razón. Y mira cómo dice aquí, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todos estos que estaban remendando las redes y todos estos que estaban pescando, no era que estaban pescando tilapia, ni charpa, ni estaban peleando cocolía, ni estaban pescando otras cosas, sino que estaban pescando, trabajando en la enseñanza, de una manera o de otra. Y Dios, que de Él son todas las cosas, preparó en la justicia de su verbo, preparó a estos hombres, porque nadie puede ir, hermano, escúchese bien esto, vamos ahora a mirarlo, moverlo rapidito a lo natural. Nadie puede ir a una universidad si primero no se prepara académicamente en la intermedia, en la secundaria, en la superior. Nadie puede ir a ese lugar de educación sin tener una base, un fundamento y una preparación, yo le diría eso, teórica. Nadie puede sacar una licencia si primero no coge el teórico, el escrito. Así es que por eso es que nosotros tenemos que dejarnos enseñar de las Escrituras, porque las Escrituras son las que preparan al creyente para un encuentro con Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a irnos rapidito porque se nos va el tiempo. Y también dice aquí, es Dios el que lo hace todo en nosotros, como lo hizo en aquello. ¿Oyeron eso? Como lo hizo en aquello, es el que lo hace todo en nosotros. En nosotros, como lo hizo en aquello, y como los preparó a ellos, nos está preparando también a nosotros. ¿Usted se cree que esto que sucedió allí en Pentecostés sucedió con cualquier tipo de persona? No, hermano. Esto que sucedió en la fiesta de Pentecostés, lo que sucedió allí no fue con cualquier tipo de persona. Estos fueron santos, santificados por la palabra
separados y llevados al lugar de la unidad del Espíritu, a la unidad del vínculo de la fe. Ellos estaban esperando unidos, unánimemente. ¿Qué era lo que los unía a ellos? La fe que tenían. La esperanza que todos abarcaban, que abrazaban. Estaban esperando, porque ellos sabían que tenían que esperar y la promesa iba a venir de un lugar. Bueno, los estudiantes salen a las escuelas, volvemos y nos metemos a lo literal. Los estudiantes que salen para las universidades, cuando salen a buscar de los maestros, de los diferentes enseñadores de su carrera, ellos van con la esperanza de abrazar lo que está contenido, ¿dónde? Lo que está contenido en aquellos maestros, lo que está todavía guardado y reservado en aquellos maestros, porque ellos están dándole la enseñanza por porciones y preparando. Cada porción de enseñanza va preparándolo y los va preparando y los va preparando para que cuando ya el maestro vea que están preparados, entonces ahí es donde viene el poder. Porque el poder no se abraza porque usted esté estudiando una facultad, no porque usted esté en la universidad, ya usted es eso. Sea abogado, sea maestro, sea ingeniero, sea lo que sea. Usted tiene que terminar de cursar esa facultad y luego que la termina, se le entrega el galardón, que es el diploma. Y luego que usted tiene el diploma en sus manos, usted tiene el derecho de ir a practicar eso. Esa facultad que usted está buscando y está siguiendo, ahora usted tiene el derecho de ir y practicar eso, para ver si se encuentra con el poder, porque el poder es de la facultad, es la inteligencia para usar esa facultad. Usted puede tener toda la sabiduría del mundo y puede tener todos los conocimientos del mundo, y si no tiene la inteligencia para usarlo, igual que si no lo tuviera. Y lo dice ahí esas escrituras de 1 Corintios, el conocimiento envanece. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, porque Dios es amor. Así que, hermano, los preparó a ellos, nos está preparando a nosotros. Los llenó a ellos, nos va a llenar a nosotros. Se apareció el Espíritu, se derramó el Espíritu en aquel momento, se va a derramar cada vez que nos reunamos. Vamos a mirar unas escrituras para ir avanzando aquí. El capítulo 2:28 al 29 de Joel. Aleluya. Joel, yo digo Joel, pero es Joel. Bueno, ya usted sabe. Después que se entienda, ¿verdad? Es Joel. Aleluya. El capítulo 2 de Joel. Aleluya. Gloria a Jesús. Son escrituras que casi no las leemos. Las hemos leído tantas veces. Aleluya. Gloria a Jesús. Puedes buscarme ese capítulo, hermana. El capítulo 2 de Joel, por favor. Aquí está, lo encontré. Bien. Vamos a leer dos versos ahí, 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Y dice, y después de esto, ¿después de qué? Bueno, como le estaba ahora mismo explicando, primero tiene que tener usted la preparación para que luego pueda recibir el poder. La inteligencia para usar y poner en práctica la preparación es lo mismo que en las universidades, hermano. Primero se forma el cuerpo, la facultad de enseñanza, y luego el poder se encuentra en la práctica. Aleluya. Y después de esto,
derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Vuelvo y digo, si se va a derramar, lo que se derrama se deja caer de un lugar para otro, ¿verdad? Lo que se derrama, se derrama. Bueno, te puede derramar un vaso de café, una taza de café se derrama, pero no está hablando de que usted le dé un cantazo a algo y lo derrame. No, usted tiene que derramar con conciencia, porque está hablando, el que va a derramar es Dios, pero Dios tiene que estar en algún lugar para derramar. ¿Usted no cree? En algún lugar tiene que estar Dios, porque si el Espíritu es Dios el que lo da, en algún lugar tiene que estar Dios. Y vamos a mirar, dice, derramaré de mi espíritu. Vamos a mirar rapidito aquí en Juan 19 para que veamos algo. Aleluya, gloria a Jesús. Para que veamos. Perdón. La parte donde Jesús entra, estaban las puertas cerradas, él entró y le dice, le sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Oyeron eso? Esas escrituras están en Juan. Ahora mismo no encuentro el verso, pero están aquí en Juan. Si alguien la encuentra, me puede alzar la mano y yo pues o mandarme un texto, yo la leo. Aleluya. Pero están en el libro de Juan. Es muy importante que busquen esas escrituras para que sepan que esos 12, que los discípulos que fueron separados por Jesús, aquellos que fueron separados por el ministerio, la facultad de Dios, el verbo Jesucristo, que fueron separados para Dios, a esto los había ya llenado el Señor al soplar de su espíritu sobre ellos. Por eso es que es muy importante que encontremos estas escrituras. Aleluya, gloria a Jesús. Perdón, hermano, déme un momentito aquí. Aleluya. Amén. Pues esas escrituras las vamos a buscar ya mismo. Dice, derramaré de mi espíritu. Ahora, en algún lugar tiene que estar Dios para que esto suceda. Miremos ahora en Zacarías rapidito, en Zacarías 12:10. Estamos buscando algunas escrituras en la profecía para que veamos que esto está anunciado en la profecía. Todo esto que está sucediendo está ya hablado por los profetas, anunciado por la profecía. Zacarías 12 y el verso 10. Aleluya. Zacarías 12, verso 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Gloria a Dios. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Qué linda esa escritura. Ya encontraron las escrituras. La vamos a leer ahora, la de Juan, pero quiero que volvamos y leamos este verso. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Es como único se va a poder mirar a Dios, ver a Dios por medio de ese espíritu, de esa visión. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vamos a buscar en Juan 20:20. En
San Juan 20:20, que encontró la hermana la escritura y me la mandó por un texto. Dice así en estas escrituras. Pero vamos a leerla del 19 para que podamos verla mejor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, el miedo de los judíos, vino Jesús. Aleluya. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Oiga eso, hermano. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Aleluya, aleluya, gloria al Señor Jesús. Usted está viendo de qué está hablando la palabra ahí. Qué cosa más grande lo que está hablando. Ya este grupo de hombres, de hermanos que estaban separados y que fueron instruidos por el Señor, recibieron el Espíritu. Aleluya. Y en Lucas me mandan a decir que en Lucas también. Amén. Sí, yo sé que en Lucas le abre las escrituras, pero que instruido por el Señor, primero los tuvo que el Señor instruir, prepararlos, enseñarlos, formarlos. La enseñanza tuvo que hacerlos, formarlos. Porque antes de que un vaso se pueda llenar, tiene que primero estar formado. Antes de que una taza se pueda usar, tiene que ser hecha. Usted sabe que el alfarero hace las tazas de barro. Y antes de que las botellas se puedan hacer, antes de llenarse, tienen que ser hechas, formadas. Nosotros hemos sido formados por la palabra. Y ahora tenemos el derecho y debemos pedir la promesa. La promesa es para sus hijos, pero tenemos que primero tener una capacidad y una formación para recibir. Esto que está hablando aquí, hermano, todo el mundo cree que lo que dice ahí en Pentecostés, que eso todo el mundo lo tiene. Que vienen y le ponen las manos y hacen una oración y pegan a hacer movimientos y qué sé yo qué, y reciben el Espíritu. Pero eso no es el Espíritu que decía Zacarías. Eso no fue el Espíritu que mencionó Zacarías. Es espíritu de sabiduría y de conocimiento de Dios el que se recibe mediante esa manifestación. Espíritu de sabiduría y de conocimiento de Dios para conocer a aquel que nos llamó. Alabado sea Jesús. Y ahora, para avanzar, vamos a mirar ahora en Proverbios 1:23 y vamos rápido a brincar a lo que pasó en Pentecostés. Porque quería traerle estas escrituras para que estemos ya más o menos concientizados de lo que vamos a estar viendo ahora. En el libro de los Proverbios, capítulo 1 y verso 23, dice así las escrituras. Aleluya. Perdón. Proverbios 1:23, sí, 1:23. Aleluya. No, ese no. El 23, sí, el 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mi palabra. Usted sabe que cuando Jesús iba con aquellos dos que hermana me mandó las escrituras ahí, la hermana que me mandó 24, Lucas 24. Ellos iban y Jesús iba entre ellos. Como hemos ido y estamos nosotros muchas veces caminando con Jesús entre nosotros y conversando y no entendemos lo que
estamos hablando. Y tiene que la palabra reprenderlo. El Señor nos reprende, porque lo que hizo Jesús allí fue que lo reprendió y le dio, oh, duros y tardos para creer lo que dice las Escrituras. Los reprendió la palabra. Y hoy también nos dice, volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mi palabra. Y entonces en ese momento fue que él le abrió las Escrituras, le abrió el libro, le abrió las Escrituras. Aleluya. Y ellos pudieron entender. Y fue cuando empezaron a ver a Jesús, de verdad. Porque estaba con ellos, caminando con ellos y no lo veían. Y vamos a mirar rapidito aquí para irnos más adelante ahora. Aleluya. Vamos a mirar unas escrituras aquí en Primera de Pedro para que veamos algo. Recuérdense que el Señor sopló sobre aquellos que estaban con él, aquellos que fueron preparados por él, sopló y los llenó de su espíritu. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 3. Estas escrituras son gloriosas. Aleluya. Y vamos a mirarlas rapidito. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 3. Vamos a Jesús, a ver si nos da tiempo de leer un par de escrituras más. Aleluya, gloria a Jesús. Con calma y sigamos disfrutando. Dice esas escrituras, bendito. Aleluya. Un minutito, hermana. Aleluya. Otra vez. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros hemos participado de la resurrección de Jesús por medio de la muerte y de la resurrección de la palabra. Ahora estamos en espera, esperando para una herencia incorruptible, oiga esto, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto lo que sucedía con los discípulos en ese tiempo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra salvación, que es el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Usted está viendo que hay algo reservado todavía para nosotros. Y dice que es en los cielos que está reservado. Pero ¿dónde están los cielos? Ahí es que está el asunto. Los cielos están en un lugar. Los cielos de Dios están en la iglesia. Hermano, Jesús le dijo a los discípulos en cierto momento, muchas cosas tengo que deciros. Muchas. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os dará a conocer todas las cosas y os guiará a toda justicia y a toda verdad. A eso es que se está refiriendo aquí. Pedro era uno de esos. Era en Pedro que estaban guardadas esas cosas. Era en Pedro que estaba la obra completa. Era en Pedro que Jesús estaba sentado como rey. Y era en Pedro que Dios estaba reinando. Era en Pedro. Porque recuérdese que Pedro
estaba sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las Escrituras. Ellos estaban sentados y vamos a mirarlo en Efesios 2 para que veamos, hermanos, por qué le dice las Escrituras que vino del cielo. Pues claro, el cielo tiene que estar en la iglesia. Dios, en la iglesia hay cielo, hay tierra, hay árboles, todo lo que está en la creación está en la iglesia. Por eso es que yo he venido enviándoles algunas enseñanzas viejas que hemos dado, pero es para hacerle un recordatorio a ustedes, hermanos, de lo que la palabra ha venido haciendo en la vida de nosotros. En la vida de nosotros, la palabra viene haciendo un trabajo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Esa fue una de las últimas enseñanzas que le envié a ustedes. ¿Qué ha hecho Dios en la vida de usted? Por su palabra. Miren cómo dice aquí. El verso 3. Perdón, sí, el verso 3 yo creo que es. Perdón, el 5 y el 6 de Efesios 2. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Usted está viendo que esas son las cosas que están guardadas, que son para mostrarse en el tiempo postrero. En Dios hay una riqueza, como decía el hermano Gabriel. Ahora lo que nos estamos encontrando son con pequeños lingotes de oro. Nos estamos encontrando con pequeñas perlas, pero en Dios hay una riqueza que no se puede comparar. Y esa riqueza es para sus hijos, porque nosotros somos los que heredamos a Dios por la fe en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que heredar a Dios. ¿Usted sabe lo que es heredar a Dios? Eso es lo que viene Jesús a hacer con nosotros, a prepararnos. Jesús es el testamento. Usted sabe que las herencias se le dan los padres le dejan la herencia a los hijos por medio de ¿qué? ¿Qué es lo que hace un padre para dejarle la herencia a un hijo? Hace un testamento. Es un testamento lo que hace. Y en ese testamento escribe todo lo que él tiene, todo lo que es de él, todo lo de él, lo escribe ahí para dejárselo como herencia. Pero ¿qué tiene que suceder primero para que esa herencia se le dé al hijo? El testador tiene que ¿qué? Tiene que morir. Eso lo dice Aníbal, eso lo dice las Escrituras. Vamos a mirar en Hebreo. Aleluya. Vamos a mirarlo en Hebreo. Aleluya. Como yo cogí la enseñanza de momento, no había buscado todas estas escrituras, pero yo sé que está aquí en el libro de los. Vamos a leer el capítulo 9, hermano, de los Hebreos. 9, hablando del testamento, ¿ok? Miren esto. Así que en el verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa herencia eterna está hablando de Dios. Usted tiene que heredar la eternidad mediante Jesucristo. Ahí es que está la herencia de Dios. Porque donde hay testamento, oiga esto es con un pacto, hermano. Esto no estamos hablando aquí palabra de Aníbal, ni palabra de Gabriel, ni palabra de ninguno de los hermanos que enseñamos aquí. Aquí está hablándonos las Escrituras con pruebas indubitables. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Tiene que intervenir la muerte del testador.
porque el testimonio con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso es, hermano, que si usted no lleva su vida a la muerte con Jesús, usted no muere, usted no es partícipe. Por eso dijo Jesús, el que haya su vida, la perderá. Hay que perder la vida. Nosotros tenemos una vida que nos da la palabra, que nos la forma la palabra, las escrituras. Esa vida tiene que ser puesta por muerte, tiene que ser llevada al sacrificio. Por eso Pablo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Pablo llevó ese cuerpo a la cruz, pero no fue que la llevó allá para que lo crucificaran en el Gólgota junto con Jesús, para que usted vea que está hablando de un testamento. Testamento, un pacto. Vamos a mirar ahora en Colosenses. En Colosenses. Aleluya. Y vamos a mirar. Vamos a mirar el capítulo 2 de Colosenses. Y vamos a mirar del verso 13. Colosenses 2:13. Y vamos ya mismo, con esto terminamos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Anulando es que quitar, no, le quitó el valor, pierde el valor. Pierde el valor, es cancelado. Que es cancelado la autoridad y el valor de ese pacto. Anulando ¿qué? El acta. ¿Qué es un acta? Es un testamento. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que son los decretos de la ley, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Quitándola de medio y clavándola en la cruz. Óigame. Para que usted sabe, hermano, que eso hay que meterle mente. Tenemos que prestar atención a lo que estamos oyendo. Hay que prestar mucha atención. Porque Dios, el Espíritu Santo, cuando dice que sucedió eso ahí en Pentecostés, ahí lo que se está refiriendo ahí las Escrituras, que llegó el tiempo y el día de los apóstoles manifestar la promesa por medio de su predicación. Y cuando ellos empezaron a hablar, empezaron a predicar, empezaron a enseñar, dice que se aparecieron lenguas de fuego. Es en la predicación que todo eso viene, hermano. Es en la enseñanza que todo eso aparece. Era como cantaba el cántico de la hermana Miriam, Gabriel y Belí y Adela. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. No estamos hablando que está tronando Dios por allá en una nube por allá. No, Señor. Eso es en nosotros, es en la enseñanza, es en las reuniones. Que se oye el trueno de Dios. Que se oye la manifestación de la palabra. Con truenos y centellas. Y con fuego. Porque la palabra contiene un fuego, contiene un trueno, contiene un sonido poderoso en ella. Cuando Dios sale desde su lugar, cuando la voz de Dios sale desde su lugar, el trueno de Dios se deja sentir. Por eso Pablo dijo, porque Dios mismo, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y no está hablando no está hablando de una persona, hermano, está hablando de la palabra, de la predicación. La trompeta es para despertar. Si la trompeta no da sonido cierto, los que están dormidos no despiertan. Pero si la trompeta da sonido cierto, los que están dormidos despiertan. Por eso aquellos dos que venían con Jesús venían dormidos. Tenían cerrado el sentido, el libro le estaba sellado. Y cuando él dio la orden, pero fue mediante la reprensión, que los reprendió su incredulidad. Lo mismo que a Tomás.
que le reprendió la incredulidad de Tomás. Y cuando la palabra reprendió la incredulidad de Tomás, que dijo, Señor mío y Dios mío. Mire cómo dijo, Señor mío y Dios mío, fue que lo vio. Y cuando empezamos a ver aquel que dice Pedro, de aquel que dijo Pedro, lo amamos, sí, hermano, lo amamos, aunque no lo veamos. Lo amamos aunque no lo veamos. Aunque no lo veamos del todo, amamos lo que hemos visto, como dijo el hermano. Porque manifestación, la palabra nos ha dado ciertas manifestaciones de luz y en eso amamos al Señor, nos gozamos y nos deleitamos. Pero en lo que no lo hemos visto todavía, tenemos que seguir esperando. Porque Pablo dijo, ahora vemos por un espejo oscuramente, como la misma gloria de Dios. Pero entonces le veremos tal como Él es. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Pero todavía la vida de nosotros está escondida con Cristo en Dios. Es lo que Pablo, lo que decía la palabra de Pedro, que hay una promesa que está guardada en los cielos. Mire, hermano, usted tiene que creer de todo corazón que Dios está entre nosotros. Porque si Dios no está entre nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Porque Israel se le hizo muy difícil ver que Dios estaba entre ellos. Y ellos no se dieron cuenta que ellos eran el trono de Dios. ¿Usted sabe lo que es? Jerusalén será llamado trono de Jehová. Jerusalén es la enseñanza que tenía el pueblo. Y esa enseñanza era el trono de Jehová. Y entre nosotros hay una enseñanza que es el trono de Dios. Y nosotros hemos llegado, muchos de nosotros, como dice la Escritura, se han sentado porque han vencido al mundo. Dice, al que venciere, dice Jesús en el libro de Apocalipsis 3, 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono celestial. Eso es lo que quiere decirle lo que dijo Jesús en aquel día, porque vamos a estar claros y entendidos de lo que enseña las Escrituras. Conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Eso no es lejos que hay que buscarlo, hermano, es en usted mismo. Eso es lo que la palabra viene a confirmar su obra entre nosotros. Amén. Así es que, hermano, vamos a dejarlo aquí porque ni me tocaba este turno. Yo, verdad, pues, le dije al hermano Rafa que no se preocupara por nada. Vamos a hacer una oración para terminar y luego pues le seguiré explicando qué vamos a pensar hacer en los días que vienen. Alabado sea tu santo y glorioso nombre. Señor, permítenos cada día entender que no está lejos de nosotros lo que estamos buscando. Ayúdanos a entender que cerca de cada uno de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a mirar para adentro. Ayúdanos a buscar para adentro y no para afuera. Ayúdanos a entender que el reino de los cielos entre nosotros está. Así tú diste testimonio a tus discípulos, ellos lo creyeron y danos a nosotros creer lo mismo, que el reino de los cielos entre nosotros está. Gracias por cada hermano que reuniste en este día. Dale consolación por lo que hemos oído. Sigue consolando a los hermanos en aquel lugar. Sigue ayudándonos de aquí en adelante a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.